Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva clase. Estamos en la clase 7 ya de mi curso gratis de manicuría desde cero. Si es la primera vez que llegas a mi canal, te aconsejo que vayas a la lista de reproducción del curso gratis de manicuría desde cero y empieces desde la clase 1 para que sigas el ritmo de las clases desde cero. En esta clase vamos a ver cómo aplicar foil correctamente. El foil es este papel que les estoy mostrando en imágenes que viene en distintas presentaciones. Algunos los venden así en rollitos, en pack de 2, en pack de 10, en frasquitos donde viene enrollado y viene más cantidad. También tengo unos que los pedí por AliExpress, otros que compro en distintas tiendas de insumos de uñas. Pueden conseguir en varios lugares. Y para aplicarlo correctamente usamos el pegamento para foil. El pegamento para foil es ese frasquito que ven ahí en imagen. Acá la clave y lo importante es dejar que seque bien el pegamento. Es decir, una vez que lo vamos a aplicar, yo ahora igual les voy a mostrar, lo importante es que este pegamento se ponga transparente. ¿Ven que es de color blanco? Bueno, este tiene que volverse transparente. En otras presentaciones y de otras marcas puede venir de color violeta, lila, celeste. He visto uno que es como amarillito, clarito, tipo color cremita. No importa el color que tenga, todos funcionan igual. Para que se adhiera perfectamente, lo importante es que se seque como corresponde y obviamente que pongamos el papel del lado correspondiente. Van a ver que de un lado viene más brillante y del otro es como más opaco. Por ahí se les va a complicar un poquito más en ese como el que les mostré, que es como si representara un encaje o una puntilla y que tiene fondo transparente. Entonces en ese es un poco más difícil darse cuenta. Pero ven, acá les muestro otro. Ven que de un lado tiene el diseño y del otro lado tiene color liso. Ese color liso es el que vamos a apoyar sobre la uña. Es decir, tiene que quedarnos hacia el frente el estampado que queremos que quede sobre la uña. Porque del lado contrario, del lado liso, ese es el lado que se va a transferir a la uña. Yo acá obviamente no les voy a mostrar todos los que tengo porque realmente tengo muchos. Si quieren un día les armo un video de Nail Room Tour donde les puedo mostrar la cantidad enorme de cosas que tengo para decorar las uñas. Con todo gusto se los puedo hacer. Déjenme acá en los comentarios si quieren verlo. Bueno, y volviendo al tema de la clase de hoy, también les voy a mostrar no solo en los muestrarios con el fondo transparente, sino que vieron que les decía que hay algunos papel foil que vienen con un dibujo, pero que tienen bordes transparentes. Entonces, eso nos permite jugar con este papel y crear distintos diseños con distintos fondos. ¿Se acuerdan en la clase anterior que vimos la aplicación de pigmentos? Que hice unos cuantos con difuminado. Bueno, vieron que les dije no los voy a decorar y los voy a dejar así porque en otra clase les voy a mostrar cómo combinar dos técnicas de diseño de decoración de uñas distintas. Bueno, a esto me refería. Acá en esta clase voy a usar algunos muestrarios, uñeros transparentes para utilizar los que tienen un fondo, los que tienen el fondo lleno, digamos, y los que tienen un fondo distinto, voy a aplicar esos transparentes. Ven, acá les muestro, este habíamos hecho con el pigmento perlado y nos quedó un color liso. O acá, como se ve este, que es como una puntilla con encaje, sobre el difuminado que habíamos hecho, el degradado que habíamos hecho en la clase anterior de los pigmentos. Si todavía no viste la clase anterior, acá arriba te dejo el enlace directo para que vayas a ver esa clase primero. Así después puedes hacer esta clase integrando dos técnicas distintas. Acá ya empecé a esmaltar con el pegamento los muestrarios, perdón. ¿Ven que se ve blanco? Quizás les cueste un poco verlo porque justo este es blanco y el muestrario es transparente, pero ven, ahí les muestro en el del difuminado. A la hora de aplicar el pegamento hay que tener cuidado porque el pegamento suele, digamos, moverse
como agruparse e irse como hacia el centro. Entonces hay que mirar muy bien los bordes y si falta pegamento, agregarle. También se pueden formar burbujitas que hay que barrerlas con la brocha del pincel, porque a la hora de transferir el foil, donde se hicieron burbujitas, no va a tener pegamento y no se va a adherir. Entonces es muy probable que cuando pongamos el papel sobre el pegamento, en ese sector no haya pegamento. Si sus tips están muy oleosos, o sea, como que tienen grasita por ahí de haberlos tocado con la mano, de tenerlos en una cajita o lo que sea, les recomiendo que le pasen una gasita con alcohol para sacar, para desinfectarlo. Pero aparte, otra cosa que pueden hacer es pulir un poco la superficie del tip con un buffer o una lima spongy o el bloque pulidor, lo que tengan para pulir. Y eso va a hacer que el tip, o sea, el plástico del tip o del uñero, muestrario, como les guste llamarlo, esté más poroso. Entonces cualquier cosa que le pongamos, esto les sirve también para cuando hacen nail art, cuando hacen muestras de sus esmaltes, de lo que sea. Al estar más poroso, se adhiere mejor cualquier esmalte que le pongas, inclusive este pegamento. Ven, a medida que voy esmaltando los otros o poniéndole el pegamento a los otros, ya se empiezan a secar los primeros que hice. Obviamente el video está un poquito acelerado porque realmente lleva un tiempito y decidí mostrarles muchos porque justamente para no quedarme esperando sin hacer nada mientras esperaba que pase el tiempo de secado, porque yo podría haber cortado cuando, digamos, mientras esperaba a que se seque completamente, pero me gustó la idea de mientras esperamos a que se seque, yo voy poniéndole pegamento a otros para, además de hacerles más diseños, mostrarles el paso a paso del secado, es decir, cómo va avanzando ese secado, cómo se va desapareciendo el color blanco y poniéndose transparente. Porque si bien hay muchos videos en la red y explicaciones de cómo aplicar foil en uñas, siento que la mayoría directamente cortan y no te muestran el proceso de secado, digamos, el tiempo que tarda en secarse. Entonces me pareció que es un dato importante porque cuando sos principiante, a la hora de llevar a cabo las prácticas, por ahí hay cositas que te perdés con videos tan cortitos. Entonces por eso prefiero hacerles videos bien explicados, paso a paso, para que realmente aprendan. Ahí le voy a agregar pegamento a este otro difuminado que también hicimos en el video anterior, en la clase anterior. Y si se fijan, el primer degradado ya se está viendo casi transparente el pegamento. Ven que en los bordes del borde derecho y del borde libre, que representaría el borde libre de la uña, ahí ya está casi, es lo último que le faltaría secar. Quizás en el que tiene el amarillito perlado no se nota tanto por una cuestión de que es el color clarito, pero si lo vemos de cerca sí se va notando. Mientras se va terminando de secar voy a elegir con cuál voy a empezar. Ya había preparado unos recortes de un montón para irles mostrando. Y una vez que está seco, lo apoyo, o sea, lo aplico sobre la uña. Y a mí me gusta ayudarme de los dedos para frotar un poco el papel foil y que se adhiera perfectamente. También pueden usar estos pincelitos de silicona. Estos que tengo yo la verdad que no me salieron muy buenos. Se les mete la silicona para dentro del tubito, así que en cualquier momento cuando termine este aislamiento social voy a cambiarlos. Y una vez que froto bien por toda la superficie de la uña, simplemente lo retiro y como ven quedó perfectamente adherido. Si en algún lugar se les hizo una arruguita y quieren rellenar porque les quedó un huequito, pueden pasar el resto de
foil donde todavía le quede estampado por esos huequitos para pegar y rellenarlo. Acá les muestro el segundo que le puse pegamento y ven que todavía también tiene en los bordes, así que tenemos que seguir esperando. El primero que hice, que le puse el pegamento con difuminado, parecería que ya está, pero los otros dos todavía le quedan los bordes. Para como les dije antes, había recortado estas florcitas que me parece que van a quedar súper bien, así que lo que voy a hacer es tratar de ver, posicionarlo donde me gustaría que quede, lo acomodo y lo mismo, empiezo a frotar con mis deditos o con el aplicador el pincelito de silicona. Si quieren ayudarse de los aplicadores para efectos, obviamente limpios para no ensuciar el foil, también lo pueden hacer. También pueden hacerlo con el mango de un pincel, con el mango del mismo pincel de silicona. Me había quedado medio flojo el tip en el soporte, se ve que la cinta ya estaba medio gastada porque como es doble faz la reutilizo en varios tips y en me había quedado flojita. Así que bueno, se lo saqué para frotar mejor con el dedo porque se me movía. Y una vez que levanto el papelito foil, así es como me queda. La verdad que me encantó la combinación. Por otro lado, si quisiéramos agregarle más decoración aún, podríamos ponerle unos cristales en el centro de las florcitas y también quedaría espectacular. Ahí ya estaríamos combinando 3 técnicas de decoración: difuminado con aplicación de pigmentos, aplicación de papel foil y encima aplicación de strass o cristales. Una vez que el foil está ya adherido a la uña, acá les sigo mostrando mientras el avance del pegamento. Bueno, les decía, una vez que el foil ya está aplicado a la uña, lo que hago es le pongo una capa de top coat y lo llevo a curar a la lámpara. Una recomendación que no les va a fallar es que cuando apliquen foil le pongan 2 capas de top coat. Lo mismo que con los efectos, cuando hicimos el efecto aurora, el efecto mirror, el unicornio, etc. Que si no viste esa clase, te la dejo acá arriba también. Cuando hicimos esos efectos, yo les había dicho que pongan 2 capas de top coat para que no se les barra, porque a veces con una no es suficiente. En este caso les aconsejo lo mismo. Cuando vayan a hacer una aplicación con foil, con 2 capas se aseguran que la clienta vuelva al service con el foil encapsulado en la uña. Me encanta, amo el diseño psicodélico de todos los colores que tiene, lo recontra amo. No sé si a ustedes les gusta también o les parece demasiado. ¿Se pondrían este diseño en sus uñas? Al menos en una, ¿no? Porque por ahí en todas es como mucho. Y miren qué fácil se pega. ¿Pero por qué? Porque esperamos a que se seque. La verdad que lo amé, me encantó. En cualquier momento me voy a poner un par de uñas con esa. El anular de cada dedo capaz. Bueno, si vos te lo pondrías, déjame acá abajo en los comentarios. Y como les decía, pongo la capa de top coat y lo voy a llevar a curar. Cuando salga le voy a poner una segunda capa. En este caso no lo voy a hacer porque son muestrarios. Pero si fuera en manos de clienta, que como siempre les digo, la mano de la clienta es lo que la clienta más usa. Todo el mundo lo que más usa son sus manos. Además, entran en contacto con agua, con humedad, cuando lavan los platos, cuando se bañan, cuando hacen cualquier actividad. Entonces, nos ahorramos un montón de problemas si le damos 2 capas de top coat. Para que era el perlado que habíamos hecho en la clase anterior, elegí que tiene maripositas. Es como un encaje negro que tiene maripositas y al retirarlo, esto ya me había pasado, pero se los quería mostrar. No me salió muy bueno realmente. Por más que no me queden arrugas, por más que frote bien y lo haga como en los otros, igual hay restos que no se despegan.
Este fue uno de los primeros que compré y al principio pensé que era porque yo era inexperta en el tema de la transferencia de foil en las uñas, pero cuando empecé a comprarme más cantidad y a ver que otros funcionaban mucho mejor, me di cuenta que probablemente lo que falla es este papel y no completamente yo. Obviamente no soy perfecta, soy humana y me puedo equivocar. Pero este es uno que nunca me salió muy bueno. Cuando me quedan huequitos, como les mostré, lo que hago es con los restitos que me quedan, sigo tocando con el papel en donde me quedaron los huequitos y un poco más se va transfiriendo. Voy a esmaltar un tip con negro para mostrarles el contraste que hace el que tiene diseño tipo encaje blanco sobre el negro y van a ver qué bonito queda. Acá les muestro cómo salieron acá me estaba probando porque les decía que me encantó mal este diseño. Les muestro cómo quedaron una vez salidos de cabina y con ya su capa de top coat. Acuérdense, cuando estén con clientas, pónganle 2 capas. Puse a curar que le puse esmalte negro, le pongo el pegamento y como ven en el pegamento se nota muchísimo más. Entonces se me va a hacer más fácil también darme cuenta cuando esté completamente seco. Cubrimos bien todos los bordes, me fijo que no queden burbujitas y ahora a esperar. Vamos a esperar a que seque súper bien para que nos salga bien la aplicación. Seguimos esperando con creo que ya está. Entonces voy a elegir otro diseño y le voy a poner que también es como psicodélico, que es como un degradado entre verde, celeste, amarillo, depende, dorado sería, no amarillo, depende de dónde lo veas con la luz, se ve distinto, así que yo creo que a las clientas les va a encantar. Miren este que lo dejé secar bien, miren qué fácil se hizo el huequito, se adhirió perfecto. Bueno, volviendo al tema, acá les muestro cómo quedó este tornasolado. Este es el paquetito que les mostré al principio que pedí por AliExpress, que me venían 10. Son más cortitos que por ahí los que consigo acá en Argentina, pero me vinieron 10 diseños. Bueno, ahora que ya está seco el negro, voy a usar que es también como si fuera un encaje blanco, pero que tiene transparencia y tiene como un diseño de rosas. Me olvidé de cortarlo, así que dije, bueno, lo pongo igual y después le corto el pedazo que usé, pero les recomiendo para que les sea más cómodo aplicarlo, sí hacer el recorte. Yo por hacer más rápido, la verdad que lo puse así de una y miren las arrugas que se me hizo. Bueno, ahora como me quedaron unos huecos, lo que voy a tratar de hacer es lo que les expliqué. Volver a tocar con el foil en los huequitos que me quedaron. En algunos sí se aplica y en otros no, pero no pasa nada, porque como les expliqué, todo se puede arreglar. Ahora van a ver, cuando termine de aplicar estos, cómo hago para dibujar, entre comillas, el arreglo de esa transferencia que no salió completa. Tuvo mucho más tiempo de secado porque había puesto el pegamento mucho antes que el negro, así que debería salir perfecto. Froto un poquito, ya casi que se me sale solo de lo pegado que está, miren. ¡Ay, qué lindo! Ay, no sé, a mí me encanta. ¿Ustedes qué opinan? Me encantó cómo quedó. Eso es lo que amo de los que tienen fondo transparente, que podés combinarlo de 1000 maneras, agregando algo arriba, poniéndole cristales, haciendo un dibujo, poniendo stamping, no sé, es infinito. El diseño en uñas la verdad que es algo infinito, es algo que nunca dejas de aprender, todos los días salen técnicas nuevas. Si te está gustando el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Acá abajo del video, a la derecha, hay un botoncito que dice suscribirse y cuando termines de ver este video, además de darle un me gusta porque te gustó, me imagino. Si no te gustó, no pongas nada, por favor. No, mentira. Pongan lo que les parezca. Les decía, cuando termines de ver este video, te vas a mi canal, entras a la lista de reproducción de el curso gratis de manicuría desde cero
y ahí puedes ver todas las clases desde el principio. Vamos a ver todos los temas de manicuría, pero empezamos por lo más básico. Así vas aprendiendo absolutamente todo. Acá estoy preparando otro tip. Como les decía, yo lo fijo con cinta doble faz de 3M porque sé que los pegan con una masilla que tiene como la textura de la plastilina, pero que es reutilizable, pero no es plastilina porque ya probé con plastilina y no me salió, se me mueve todo el tip. Así que bueno, acá en Argentina es lo único que conseguí y con esto se me fijan perfectos, excepto ese que me pasó antes que se me movía, pero ya creo que era como el quinto tip que ponía en esa cinta, así que fíjense lo que dura. Bueno, este lo esmalté con este color nude, cremita, marrón clarito, como les guste llamarlo, y lo voy a llevar a curar a la lámpara. Le voy a aplicar el pegamento. En este me pasa igual que con el perlado, no se nota tanto, así que tengo que andar revisándolo de cerquita. No voy a esperar, voy a dejarlo secar. También voy a esmaltar otros tips. Bueno, esmaltar, ponerle el pegamento. Porque acá les quiero mostrar cómo aplicar uno que tengo que es hermoso, pero que para que se lean los diseños, porque tiene palabritas, como son chiquititos, acá elegí otro transparente con florcitas y voy a hacer algo parecido al de la punta derecha, pero en este caso con un fondo liso. Voy a recortar las florcitas que quiero y una vez que las tengo me voy a ayudar con las pincitas que uso para esculpidas, que en realidad no son para esculpidas, pero la de paletitas no la encuentro, así que estoy usando esta, que cumple la misma función, solo que con la de paletas queda mejor. Bueno, en fin, me voy a ayudar de estas para posicionarlo porque no quiero ensuciar con los dedos ni que se me pegoteen. Y una vez que los posiciono, ahora sí, froto con mis dedos. Pero ya les dije, ustedes pueden hacer la frotación, o como les guste llamarlo, con lo que ustedes quieran. Mientras no arruinen el diseño ni lastimen a la clienta, pueden hacer el frote con lo que ustedes quieran. Una vez que está bien adherido, levanto y me quedan las florcitas ahí ubicadas. Como este tip es medio largo, la uña, voy a agregarle una florcita más. Y también me voy a ayudar de la pincita porque es imposible colocar con mis dedos una flor tan chiquita. Ahí tiene un restito de otra flor, del dibujo de otra flor, así que se lo estoy sacando para que me quede perfecto. O lo más perfecto posible, obvio. Lo coloco donde quiero. Hay que tener cuidado y tener mucha precisión a la hora de colocarlo porque obviamente el pegamento está actuando. Entonces, si lo colocamos mal, donde se apoyó se va a transferir. Le voy a poner su capa de top coat para sellarlo bien y que no se despegue, que no se salga, que no nada. Y lo llevo a cabina. Acá les voy a mostrar cómo hice para arreglar, entre comillas, el que tiene base negra, que se acuerdan que en el borde cerca de cutícula no se había adherido. Bueno, lo que voy a hacer es muy sencillo, le voy a agregar cristales y van a ver qué hermoso queda. Elegí estos que tienen forma de perlita, media perla sería porque no es que es redonda sino que es un semicírculo. Agrego un poco de top coat o de gel de construcción, o sea, yo ahora lo estoy haciendo con top coat porque es un muestrario, pero en clientas yo siempre les recomiendo que los apliques cristales, strass, Swarovski, como quieran llamarlo, lo apliquen con gel de construcción y con eso se van a asegurar
que la clienta vuelva al service con los cristales puestos y no se le salga a los 2 días cuando se metió a bañar o se lo enganchó con el pelo. Acá tengo el que les mencioné antes, que tiene varios dibujos y en cada manchita tiene una frase escrita. El tema de este es que en una uña no entra esa manchita, digamos, no entra entera el color. Y me llevo, o sea, si corto el tamaño de la uña, corto otra frase a la mitad o me llevo parte de color de otra y la verdad es que quería usar uno solo. Entonces lo que hice fue cortar igual, por más que me va a sobrar espacio en la uña, pego con el foil, hago la transferencia ¿ven que me quedaron huequitos? Bueno, esos huequitos los voy a tapar con esmalte dorado. Yo elegí el dorado, es un esmalte regular, ni siquiera es para semipermanente. Es uno de estos que uso un montón en los videos, porque en los videos y en las clientas, la verdad que tiene una pigmentación que me encanta, el color es hermoso y tengo como 6 esmaltes para semipermanente en dorado y si bien tengo algunos parecidos, no encuentro ninguno que brille tanto como este, así que termino usando este cuando quiero hacer decoraciones con dorado. Entonces le doy unos toquecitos con este esmalte, pero siguiendo la forma que me dejó el diseño, es decir, no es que haga un contorno perfecto ni hago líneas regulares, por el contrario, es totalmente irregular. Bueno, esto es todo por la clase de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, te pido que me des un me gusta, que te suscribas a mi canal y no te olvides de pasar por mis redes sociales. ¡Chao!